ante Él vendré, justificado por la fe. Hola, buenos días a todos. Pueden sentarse. ¿Cómo están? Qué bueno verlos. Qué bueno ver a algunos que tenía tiempo que no veíamos. Pero gracias a Dios, ¿no? Por eso. Y pues les parece, vamos a orar y vamos a empezar con la parte que me toca participar hoy, que es con la prédica. Y vamos a poner todo en manos de Dios, ¿no? Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias por la vida que nos das, Dios. Gracias porque, como oraban, Dios, hace un momento y escuchábamos de las 3 mujeres que hablaron, Dios, pues tú eres quien nos cuida, tú eres quien nos guarda y de ti viene todo, Dios. Y cantábamos, Dios, que en ti somos fuertes, Dios, por tu poder, por lo que tú nos das, Dios, en tu infinita gracia es que nosotros podemos estar vivos, estar animados, Dios, a celebrarte, y estamos, Dios, de manera regular y de una manera diaria, Dios, agradecidos contigo, Dios, por cuidar de nosotros. Te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Dios, y el deseo, Dios, es que tu palabra tenga efecto en nuestras vidas, Dios, que sea sembrada la semilla, Dios, pero que tú, Dios, des el crecimiento, Dios, que requiere, y que no permitamos, Dios, que no permitamos, Dios, que nos pase como las semillas de la parábola, Dios, que pueda ser ahogada, que pueda ser pisoteada, Dios, que algo robe, Dios, de lo que tú quieres darnos, Dios, para nuestra vida y a favor de nuestra vida, Dios. Te damos gracias por esto, Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Hoy vamos a empezar una serie de predicaciones que tienen que ver con el libro de Hechos. Vamos a estar predicando por muchas semanas. No sé si nos vamos a llevar todo el año, pero vamos a estar hablando sobre el libro de Hechos. Y hoy me toca dar la introducción de esto. Y hablaremos el día de hoy del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 11, que es la introducción que encontramos en este libro. Y obviamente creo que
que a manera de información tienes que saber que Lucas era un gentil, era una persona natural de Antioquía y que él fue un discípulo de los apóstoles, fue alguien que estuvo cerca a los apóstoles, pero que también en algún momento fue alguien que participó junto con Pablo en algunos de sus viajes misioneros. Entonces, este hombre es alguien que fue un gentil, que fue converso, que fue salvado, que fue alcanzado por el Evangelio, pero que Dios lo utilizó para poder escribir el libro de Lucas y el libro de Hechos. Y creo que una de las cosas que tenemos que saber es que el propósito de Hechos, la razón por la que fue escrito, fue para poder continuar con lo que había escrito en Lucas. Y realmente deberíamos de tomar, y se toma en sí el libro de los Hechos como el segundo tomo o la segunda parte de un libro completo. El primer tomo es el libro de Lucas y el segundo tomo es el libro de Hechos. Entonces ellos dos juntos nos dan una perspectiva más clara de algunas cosas, ¿no? Y creo que en ese sentido, creo que el libro de Hechos, aunque tiene el nombre, el Hecho de los Apóstoles, creo que para muchas personas, para muchos escritores, para algunos comentaristas, este libro debería de tener otro nombre diferente. Porque realmente, aunque habla de los apóstoles, pues no son nombrados todos ellos, nada más se nombra en plural y solamente algunos de ellos son notorios en el relato que encontramos en este libro. Gente como Pedro, gente como Timoteo, gente como Santiago, gente como Felipe, gente como Pablo. Solamente algunos estaban ahí como vistos y que hacen como énfasis en el libro. Creo que es una de las cosas, pues realmente no hay como un nombre como que cubra todo, pero creo que algo que sí tenemos que saber es que este libro da una continuación a algo que Lucas ya había escrito antes. Y entonces esto es lo que veremos y el Evangelio dice, y es lo que menciona Lucas. El Evangelio de Lucas enseña lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar en el tiempo que vivió en esta vida antes de morir, antes de ser crucificado, antes de resucitar y de ser llevado a los cielos. Entonces, esto es lo que dice, ¿no? Pero Hechos nos dice lo que Jesús enseñó y continuó haciendo su obra con la iglesia y con sus discípulos y a través de sus discípulos. Entonces, realmente los evangelios y el evangelio de Lucas principalmente como que no terminan y ahí acabó todo, sino que hay una continuidad en cuanto a la obra de Cristo por medio del Espíritu Santo, sí, por medio de usar y de comisionar a aquellos que había llamado para ser sus discípulos y enviarlos hacia las ciudades y hacia todas las naciones para proclamar su reino. Pero creo que esta es la parte, y realmente Hechos lo que hace de alguna manera es como nos trata de presentar como un álbum fotográfico, así lo ponía alguien y me parecía bien la manera como lo decía él. Es como un álbum fotográfico donde podemos ver una foto en varios capítulos, en una sección del libro, pero a la vez no nos dice todo lo que hay en la foto o por qué está la foto ahí, ¿no? Y es como cuando alguien ve una foto. Hace 8 días estaban en mi casa unos amigos y mi esposa sacó unas fotos y cada vez que ellos veían una foto, la pregunta es ¿y dónde están aquí? ¿Y cuántos años tienes? Y ya tenías pelo, ¿verdad? O sea, ¿qué pasó con esa parte y todo lo demás? Entonces, pero creo que en una fotografía no siempre se nos dice todo. Y creo que esto es lo que Lucas nos enseña y nos lleva por una historia que cubre 30 años de la historia en cuanto al proceso, el inicio, el desarrollo de la misma iglesia y de la extensión del reino de los cielos. Entonces es muy interesante esto porque al final de cuentas nos quedamos con algunas preguntas de lo que nos enseña Hechos, pero que a la vez, tal vez en las epístolas encontraremos algunas de las respuestas a esto, ¿no? Y realmente, aunque en Hechos encontramos que, por ejemplo, que Pablo pasó 3 años en Éfeso estando en esa iglesia, no nos dice mucho de cosas que sucedieron en Éfeso.
Nos plasma en unos versículos, en un texto corto, realmente como que ya está la iglesia, ¿no? Y hasta después, hasta la epístola a los Efesios, la carta a los Efesios, nos damos cuenta de algunas cosas. Pero creo que esto es lo que sucede, y creo que en ese sentido creo que Lucas nos lleva a través como de una historia, tratándonos de poner en una galería, mostrándonos cómo fue el desarrollo de esta gran comisión que Cristo dio a sus discípulos, pero que también ha encomendado a la iglesia el día de hoy. Y es por eso que el asunto de que la historia, su obra continúa, su obra no ha acabado. De hecho, Hechos es el libro que no termina con una despedida y un amén. Porque muchos dicen, en muchas iglesias se dice, y muchos lo creemos, que esta historia todavía se está escribiendo. Nosotros como Iglesia Alcance León estamos haciendo historia en base a esto, en base a la gran comisión, en base a la extensión del reino, en base a proclamar a Cristo, en base a lo que Él dejó establecido, que dejó enseñado. Pero esta es parte de donde nosotros también participamos en esta historia, que su obra continúa, ¿no? Entonces creo que al final del libro de Hechos, Pablo lo dice de una manera y Lucas lo estampa en la manera de decir: es la obra de la predicación del reino de Dios. Y la verdad es que todo Hechos es la obra de la predicación del reino de Dios. Y es ahí donde vamos a entrar. Espero que nos sigas, espero que nos acompañes en todo este tiempo que estaremos hablando de Hechos. Y si te parece bien, vamos a leer, ¿no? Vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 11, y vamos a ver cómo empieza este libro que todos conocemos, o que tú ya habías conocido. Dice así, yo voy a leer la Nueva Versión Internacional, no sé cuál nos van a poner, pero vamos a leerlo, ¿no? Dice: estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó y hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Y la respuesta de Cristo fue: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Les contestó Jesús: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Esta es la manera como Lucas empieza su segundo volumen, su segundo libro. Es la continuación de Hechos, y esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y mirando los dos primeros versículos, si puedes seguirme ahí en los dos primeros versículos y los pueden poner aquí en la pantalla. Lucas está tratando de dirigirse y nuevamente dirige este libro a quien dirigió su primer volumen, que es el Evangelio de Lucas. Y lo que está tratando de hacer Lucas es escribirle a Teófilo, que era un gentil, alguien que tal vez estaba conociendo, estaba
siendo salvo tal vez. No se sabe mucho de él, no podemos decir mucho de él, pero creo que algo que Lucas sí está haciendo es tratando de enseñarle de una manera clara que todo lo que él ha escuchado, todo lo que él sabe del Evangelio de Cristo, sea algo que sea genuino y verdadero y que tenga un orden específico para que pueda comprender y que él pueda estar tranquilo de que lo que le ha sido o se le ha enseñado es la verdad misma de Cristo. Y esto es lo que hace. Y en esta parte podríamos ir a Lucas del 1 al 4, y creo que ahí queda muy claro lo que Lucas empezó a hacer en el primer volumen. Dice Lucas 1 del 1 al 4, dice: muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos lo transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Entonces ahí está Lucas tratando de hacer algo a favor de esta persona, tratando de hacer algo como consecuencia de proclamar el Evangelio, y de algún modo Lucas tener un llamado para él mismo como alguien que puede hacer esto. Y realmente algo que era Lucas era un médico de profesión. Hay ahí como diferentes opiniones acerca de esto, de quién es Lucas. No hay mucho escrito de él, pero hay quienes se atreven a decir que aún Lucas, siendo un médico, era un esclavo, que era algo que podía ocurrir en aquel entonces, que un esclavo pudiera tener una profesión, pero a la vez ser un esclavo, y que Lucas tuvo que acompañar a Pablo en sus viajes por la enfermedad que Pablo tenía y para el cuidado que él debería de tener en cierto momento, ¿no? Pero esto es solamente algo que se dice, no podemos asegurarlo, pero entonces nos quedaremos con el asunto solamente de que Lucas es alguien que es originario de Antioquía, es alguien que fue un gentil alcanzado por el Evangelio de Cristo, pero es alguien que es usado por Dios para escribir un Evangelio y para escribir el libro de Hechos, la continuación de ese libro de Lucas, y que ahora le está diciendo a Teófilo nuevamente esto es, estimado Teófilo, en el primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, y ahora en Hechos, por eso es que le llamamos a nuestra serie Su obra continúa, porque esto es lo que Hechos nos muestra, la continuidad o la continuación de la obra de Cristo, del poder de Cristo aquí en la tierra y también allá en el cielo. Pero creo que este es algo que tendríamos que ir mirando y recordando siempre, ¿no? Que esta situación, de la manera como Lucas recopiló toda la información para escribir estos dos libros, son directamente de personas que presenciaron, la Biblia lo dice en la Reina Valera, que ustedes están viendo en la pantalla, de testigos oculares, gente que estuvo presente en todo momento para poder escribir lo que escribió. Y esto es lo que toma, entonces esto es aplicable a lo que tenemos, y realmente Lucas hace lo mismo con Hechos, toma testigos oculares para poder escribir el libro de Hechos. Él lo vemos involucrado en el libro de Hechos, involucrado en algunos de los viajes misioneros hasta después de la mitad del libro de Hechos, cuando ya no habla como en el de ellos, sino que se incluye en nosotros fuimos, nosotros estuvimos, nosotros zarpamos, nosotros fuimos a tal lado y después nos movimos. Entonces podemos encontrar esto con Lucas, y la pregunta sería pues ¿qué fue lo que sucedió con Cristo entonces? ¿Dónde estaba Cristo? ¿Dónde este segundo volumen, donde ya no vemos a Cristo como en el Evangelio, ¿dónde está? Y la respuesta sería: Cristo está en el cielo. Y si preguntáramos cuál es la posición que tiene en el cielo Cristo, diríamos que Cristo está en su trono como rey de reyes, como Señor de señores,
a la diestra del Padre. ¿Y qué es lo que está haciendo ahí? Pues Él lo que está haciendo es que está reinando como un rey totalmente soberano sobre la tierra, soberano sobre todo, y de alguna manera con un gobierno providencial está cuidando de su evangelio, está cuidando de su iglesia, que estamos todavía aquí en la tierra y que en aquel entonces estaba en la tierra, y que está haciendo todas las cosas para que de una manera correcta la iglesia pueda ser llevada a donde Cristo quiere ir, quiere que vaya, y de alguna manera cuidando a aquellos que dicen ser creyentes y que aman a Dios por sobre todas las cosas. Entonces esto es lo que está haciendo Cristo, y aún todavía está siendo como un abogado para todos aquellos que son creyentes, que le aman y que tienen fe en Él como su Señor y su Salvador. Delante de Dios es nuestro abogado. Y entonces ahí es donde está Cristo, y ahí es donde desde ese lugar está reinando, pero a la vez Él está continuando con su obra, no solo en aquel tiempo, sino aún en este tiempo. Cristo sigue haciendo lo mismo. Por eso es que la serie es Su obra continúa, porque no ha terminado. O sea, no ha acabado todo lo que vemos escrito en la Biblia. Todavía hay mucho que va a suceder con la iglesia, y nosotros somos parte de esa iglesia. Entonces, y esto es lo que dice, ¿no?, el libro de Hechos en el principio, cuando Lucas está escribiendo a Teófilo y se refiere a él como alguien estimado, y está tratando de decirle, pues esto continúa. Ya te dije que cómo comenzó todo, cómo Cristo vino a la tierra, cómo Cristo predicó lo que enseñó, murió, cómo resucitó y cómo fue levantado al cielo. Lo que voy a decir es cómo continúa su obra. Y vamos al versículo 3, del 3 al 5, y dice así esta parte que leímos hace un rato. Dice: después de padecer la muerte, se le presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Dice: Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y aquí encontramos varias cosas, en estos versículos encontramos varias cosas. Una de ellas es que después de morir Cristo, se presenta con pruebas convincentes de que Él estaba vivo. Y creo que realmente esta porción de Hechos 1, del 1 al 11, es como un resumen de todo el capítulo 24 de Lucas. Si lo puedes leer, ahorita vamos a leer algunas, pero es un resumen de todo lo que Lucas dice en el capítulo 24, y nos lo resume y nos lo explica nuevamente en estos 11 versículos. Y algo que encontramos en esta parte es que Cristo se presenta a sus discípulos. Se presenta a ellos y de una manera convincente trata de mostrarles que está vivo. Y creo que una de las cosas que sucede, y vamos a ir a Lucas 24, parecía que ellos tenían como temor de ellos, como que era una visión, como que era algo raro estar viendo a Cristo ahí parado en medio de ellos. Y entonces es cuando Cristo dice algunas cosas para tratar de tranquilizar su corazón, para tratar de hacerles entender que Él es el que está presente, es el que está vivo, el que ha resucitado, y que es el que continuará con todo, ¿no? Y en Lucas 24, del 36 al 42, dice así: todavía estaban ellos hablando acerca de esto, acerca de Cristo, cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Aterrorizados, creyeron que veían a un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto?, les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo los tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y aún así todos ellos, al ver a Él, todavía las perforaciones en sus manos, las perforaciones en sus pies, su costado abierto, todavía como que había dudas en ellos, ¿no? Y dice aquí, como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó: ¿tienen algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Y creo que esta es la muestra
de que Cristo estaba vivo. Es la manera como Cristo estaba queriéndoles decir: estoy vivo, soy como ustedes, tengo el cuerpo como ustedes, necesito comer, puedo comer, y miren, estoy lastimado como me vieron la última vez lastimado. Pero este es esto, ¿no? Y además en Corintios, veíamos hace 8 días, en Corintios Pablo nos revela y nos dice el asunto de que se le apareció a 500 hermanos más, gentes creyentes, a gente creyente se le apareció, y era gente que podía dar testimonio de que había visto a Cristo resucitado, que lo había visto vivo. Entonces había muchas personas que podían dar ese testimonio, y esto es lo que dice, ¿no? La segunda cosa que encontramos es que Cristo les habló del reino de Dios. Cristo nuevamente les habla del reino de Dios, y no es como algo nuevo para ellos, porque de acuerdo a Mateo, que Cristo hacía todo el tiempo. De hecho, el inicio de su predicación, después de que Juan el Bautista fue encarcelado, la predicación de Cristo era: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después, al final del capítulo 4, lo que dice es que Jesús empezó a ir por toda Galilea, predicando en las sinagogas, enseñándoles acerca del reino de Dios. Entonces no era nuevo lo que Cristo estaba enseñando. Cristo estaba recordándoles de qué se trataba la comisión, de qué se trataba el trabajo que estos discípulos tenían que realizar aquí en la tierra, ahora que Él no iba a estar de manera presencial, pero iba a dejar a alguien en su lugar, a alguien que se llama el Consolador, alguien que es el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Es otra persona diferente, pero es Dios mismo, haciendo el papel de Cristo ahora que Él no estaba con nosotros. ¿Y por qué era bueno que Cristo se fuera? ¿Cómo podíamos pensar, cómo ellos deberían de pensar que era bueno que Cristo se fuera? Y creo que Cristo trató este tema y se los recordó en muchas ocasiones. En el Evangelio de Juan encontramos mucho de esto. En la última cena, cuando están en la Pascua, cuando le lava los pies, cuando está hablándoles de quién será el mayor, y cuando está diciéndoles que enviará el Espíritu Santo, que les enviará un Consolador, alguien que estará con ellos, alguien que estará a su lado todo el tiempo. Entonces, y Cristo decía: les conviene que me vaya, les conviene que yo no esté con ustedes, porque Cristo tenía una limitación estando aquí en la tierra. En ese cuerpo de carne que tenía, estaba limitado a estar en un solo lugar. Entonces, el hecho de que Cristo se fuera era porque su omnisciencia, omnipresencia iba a ser evidente para estar en todos los lugares, cuidando de su iglesia, cuidando de sus discípulos, cuidando de aquellos que había enviado a proclamar su evangelio, primeramente en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria y hasta los confines de la tierra, ¿no es cierto? Entonces Cristo tenía que estar en todos lados. Entonces esta era la conveniencia de por qué irse. Y entonces Cristo le dice: pero les estuvo hablando del reino, y esto es lo que estaba diciendo. Y realmente creo que al ver en el versículo 6 y el versículo 7 la pregunta que hace uno de ellos acerca de que: ¿y establecerás el reino en estos días para Israel, o qué vas a hacer? Cristo contesta muy amable y dice: no, eso de establecer el reino, eso es decisión de mi Padre. Mi Padre tiene la autoridad, y de hecho en uno de los evangelios Cristo le dice: ni yo sé cuándo va a ser, solamente mi Padre sabe cuándo voy a regresar y cuándo sucederá esto. Entonces, pero creo que como que los discípulos todavía no cachaban el asunto. Todavía no entendían de qué se trataba todo lo que Cristo estaba haciendo. Y es como muchos de nosotros. Llevamos años en el Evangelio, llevamos años como creyentes, pero a veces no hemos entendido algunas cosas que nos han enseñado o que hemos conocido a través de su palabra. Y nuevamente creo que Cristo les empieza a hablar del reino. Y creo que esta es como tratándoles de recordar qué es lo que iba a suceder, de qué se trataba el reino de Dios. Y creo que una de las cosas por las que está esta pregunta es porque los discípulos realmente el asunto del reino para ellos era muy importante. El pueblo de Israel en su historia, históricamente habían sido un pueblo poderoso. En el tiempo del rey David y del rey Salomón tuvieron la más grande extensión
para ellos en cuanto a imperio. Su influencia era muy, muy grande, tenían naciones bajo su dominio, así como ellos en ese momento, en este momento que nos están narrando y nos están diciendo acerca de Cristo, su resurrección, así como ellos estaban oprimidos por los romanos, en aquel entonces el pueblo de Israel era un imperio grande, fuerte y poderoso. Entonces, ¿a quién no le gusta pertenecer a un imperio que sea de este tipo? Por eso es que ellos tenían esta parte. Pero algo sucedió con el pueblo de Israel. Y algo sucedió con el pueblo de Israel, es que el pueblo de Israel, a pesar de haber sido el pueblo escogido de Dios, aquellos que fueron apartados para mostrar a un Dios diferente, para mostrar que vivían de una manera diferente, en la manera como Dios les había pedido que hicieran, el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios. Entonces, lo que sucedió es que cuando Cristo habla del reino de Dios, les está hablando de aquel plan eterno que Dios ya tenía preparado para su creación, para aquellos que amó desde el momento desde antes que nacieran, que los había escogido, y les presentó este plan que tenía para poder rescatarlos y para poder salvarlos. Entonces, esto es lo que vemos, ¿no? Y el pueblo de Israel, pues imagínense un pueblo que después de haber sido tan poderoso, pero a la vez después de estar espiritualmente perdidos y decaídos en su propia vida, la disciplina de Dios, por el amor que les tenía, los exilia y los manda cautivos a dos diferentes lugares. En aquel entonces el pueblo de Israel, tal grado que el reino estaba dividido, había un pueblo en el norte y un reino del sur. Y los del norte son llevados cautivos y son llevados prisioneros por los asirios, y el reino del sur es llevado por los babilonios. Y entonces ahí está, y entonces todos ellos llorando y quejándose, y encontramos en los profetas en la manera como se lamentaban algunas de las cosas, el hecho de ser oprimidos, haberse llevarlos cautivos y prisioneros lejos de su ciudad natal, y como la cereza en el pastel, les destruyen su templo, de lo cual estaban tan orgullosos, porque era el lugar donde la presencia de Dios estaba presente y era manifiesta para muchos de ellos. Entonces imagínense cómo estaba el corazón. Yo creo que por eso es que son estas preguntas, ¿y cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Pero lo que Cristo estaba tratando de enseñarles era el enfoque correcto de lo que es el reino de Dios. Hoy en día nosotros también tenemos que poner el enfoque correcto de lo que es el reino de Dios. El reino de Dios es de que tú y yo no seamos populares. El enfoque no es que tú y yo seamos sumamente ricos, que tengamos un super negocio, que tengamos que pensemos en cosas terrenales. Ese no es el sentido, ese no es el enfoque. Porque el reino de Dios, lo que Cristo predicaba acerca de lo que era el reino de Dios, sí era el plan de salvación, el perdón de los pecados y la salvación para aquellos que tuvieran fe en creer en Cristo como su Señor y Salvador, pero era una manera donde en el reino de Dios se vive de manera diferente. Claro que Dios quiere bendecirnos, claro que sí. Claro que Dios puede bendecirte con dinero, claro que sí, pero eso no es el enfoque. El enfoque es en el estilo de vida que tú y yo tendremos, en la conducta y en la manera como actuamos en nuestro diario vivir. Cristo les dice, el que quiera ser el mayor tendrá que ser el menor, el que quiera tener una autoridad tendrá que servir a los demás, el que quiera ser el que quiera hacer algo tendrá que tener un corazón humilde, el que quiera el que quiera tener algo tendrá que también aprender a ser generoso, tendrá que aprender a cuidar de los pobres, tendrá que aprender a cuidar de las viudas, tendrá que compartir de algo de lo que tú has ganado con tu propio trabajo, tratar de compartirlo con aquellos que están junto a ti, tratar de preocuparte por el prójimo, tratarte de amar a Dios, tratar de no codiciar lo que otros tienen y que tú no tienes, y el enfoque del reino de Dios es totalmente diferente. Ser un siervo es algo que estaba dentro del reino.
Y entonces esta es la parte, ¿no? Y entonces realmente encontramos que la esfera del reino de Dios, aunque es el enfoque del arrepentimiento y el perdón de pecados y la salvación de las personas, hay muchas cosas más dentro del reino de Dios. Entonces, esto es lo que Cristo estuvo haciendo con ellos, tratándoles de recordar el reino de Dios. Y creo que esto era importante. Y creo que una de las citas que quisiera que fuéramos a ver es Isaías 52:7. Y la verdad es que el problema en este entonces para el pueblo de Israel no era como estar bajo el dominio, bajo la opresión, pagando tributo, pagando impuestos al pueblo romano, a los romanos, sino el problema era el pecado que había en ellos y en el mundo. Ese era el problema. El problema no era su condición social, el problema era su condición espiritual. Estaban perdidos. Y entonces esto es de lo que se trata. Isaías 52:7 dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Esto es una palabra, y esta es una palabra que tiene que ver con Cristo. Él trajo buenas nuevas, Él trajo paz, Él trajo buenas nuevas de salvación. Nadie más lo pudo haber traído más que Él. Y Él es el único que reina y que permanece para siempre. Su reino no tendrá fin, dice la Escritura, permanecerá eternamente. Y esto es lo que sucede con Él. Este es el reino de Dios, es algo que es eterno, no es algo que acaba cuando terminamos los 28 capítulos de Lucas, no acaba cuando terminamos de leer Apocalipsis, esto no termina ahí. El reino de Dios todavía está vigente para nosotros y para aquellos que no han escuchado del Evangelio, aquellos que no han escuchado que hay un rey que puede salvarles, hay un rey que puede perdonarles, hay un rey que si ellos se arrepienten, pertenecerán a su reino. Y esto es, ¿no? Y después, en estos versículos que leímos de Hechos, también Cristo les da una instrucción. Y les dice: esperen la promesa, o en unos cuantos días, y esto va a pasar. Y yo creo que algunos de nosotros, que somos no tan pacientes, hubiéramos preguntado: ¿pero cuántos días? O sea, ¿cuántos son pocos días? 1, 2, 3, ¿cuánto es? Pero Cristo les dijo: esperen. Después de hablarles del reino de Dios, después de ponerles en claro de qué se trataba el reino de Dios, creo que esto como que cambió algo en su mente, y les dice Cristo: esperen a que se cumpla esta promesa. Y la verdad es que la promesa está de que Cristo vendría, está desde Génesis. Y Cristo lo repite muchas veces en la última noche. Y vamos al Evangelio de Juan. Esto creo que no lo van a tener en la pantalla, pero vamos a leerlo. Si tú puedes seguirme ahí. En la última noche, Cristo habla mucho de esta promesa. Esta promesa que les había dado Dios de que Cristo iba a venir. Que además Dios iba a enviar al Espíritu Santo. Esta es la promesa a la que se refiere Cristo, a la promesa que el Padre les había dado, que vendría el Espíritu Santo, pero que Cristo se la repitió en varias ocasiones. En Juan 14, en el 16, versículos 16 y 17, dice así, voy a leer un poquito rápido, a ver si me puede seguir. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, hablando del Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y después en el versículo 26 de ese mismo capítulo dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y después en el capítulo 15, en el versículo 26 también, dice así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también,
porque habéis estado conmigo desde el principio. Y la última, en el capítulo 16, en el versículo 7, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto es lo que Cristo les había dicho. Cristo también se los había prometido que iba a venir, que iba a enviar al Espíritu Santo. Y entonces les dice, esta promesa en unos días va a ser. Y la verdad es que no esperaron tanto, fueron 10 días. 10 días más adelante la promesa se cumplió. Y ahí es cuando sucedió todo, ¿no? Y creo que esta es parte. Y creo que algo que dice en Hechos es el asunto de que esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. No vamos a hablar del asunto del Espíritu Santo ni lo que pasó en Hechos 2 cuando en Pentecostés vino, pero el hecho de decir que somos bautizados y que iban a ser bautizados en el Espíritu Santo era que algo que no iba a ser como lo de Juan. Dice, ustedes fueron bautizados y saben del bautismo de Juan. El bautismo en aquel entonces era algo ceremonioso, era algo que tenía como un ritual, una ceremonia que se debía llevar a cabo donde alguien confesaba sus pecados, se arrepentía de sus pecados y era bautizado, y entonces ahí estaba, ¿no? Pero este no iba a ser así, no iba a ser algo como un ritual o una ceremonia. Iba a ser algo sobrenatural donde iban a ser bautizados por el mismo Espíritu Santo. No iba a haber nadie más que lo hiciera. El mismo Espíritu vendría a ellos. Y esto de ser sumergidos es como estar sumergidos en la misma presencia de Dios. Para que nosotros, más adelante lo pone la Escritura y lo dice la Escritura, para que nosotros seamos el templo y la morada del Espíritu Santo. Esto vendría a ser como algo permanente en nosotros. No iba a ser como algo ocasional, de un día, sino que iba a ser para siempre, para todos aquellos que creyeran. Y esto es lo que vemos en esta parte, ¿no? La presencia de Dios en toda su plenitud, penetrando en la vida de los que son sus discípulos. Y esto era lo que ellos iban a recibir, la plenitud de Dios en sus vidas, Dios mismo en sus vidas. Entonces creo que esto nos debería de poner súper contentos por ellos y por nosotros, ¿no? Y creo que una de las cosas que dice, y el siguiente versículo, el versículo 8 de Hechos 1, creo que es el principal de todo y que muchos de ustedes saben, dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y me serán testigos tanto como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y algo que tenía que suceder es que ellos no podían hacer algo sin antes haber sido investidos de la promesa, sin que el Espíritu Santo viniera. Ellos no podían haberse adelantado porque hubieran fracasado. Ellos entendieron que fracasarían si se adelantaban sin esperar la promesa y el poder que les había sido prometido a ellos para poder llevar a cabo la gran comisión. Y entonces es lo que les dice Cristo, cuando venga el Espíritu Santo, tendrán poder. Y muchos de ellos se dieron cuenta de esto. Y creo que al seguir leyendo Hechos, como lo vamos a seguir haciendo, veremos en la manera como lo que Cristo les dijo de no se preocupen cuando hablen entre gobernantes lo que tendrán que decir o hacer, porque el Espíritu Santo les ayudará y hablará por ustedes. Este es el poder de parte de Dios para ellos. No tiene que ver solamente con la actividad que ya vean ellos, sino que un poder que actúa dentro de la persona para hacer las cosas que Dios ha llamado a que hagamos. Y este es el poder que tú y yo tenemos, el poder que tú y yo hemos recibido. Esta es la promesa que ellos tuvieron. Y entonces les dice, esperen, y entonces serán mis testigos. Entonces podrán decir quién soy yo, y entonces sus palabras podrán tener poder para poder traer fe en las personas que escuchen mi evangelio y que algunas de ellas crean. Pero ellos eran unos testigos oculares. Nosotros no somos unos testigos como ellos.
Todos ellos estuvieron desde que Cristo los llamó, vivieron con ellos, vieron los milagros, vieron sanidades, vieron increíbles cosas donde Cristo era como el Señor y tenía autoridad sobre la naturaleza cuando calmó la tormenta, calmó el viento y entonces estaba como el mar tranquilo, ¿no? Como cuando multiplicó los panes, cuando multiplicó los peces y de una canastita sacó para 5,000 personas, para 4,000 personas y esto alimentó el estómago de muchos. Este es el poder, esta es la autoridad de aquel Señor que les dio el mismo poder para poder testificar y ser testigos de este Rey. Entonces, esta es la parte interesante. Nosotros no somos testigos como ellos. Nosotros no anduvimos con Él. Nosotros no vimos lo que hizo. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros sí somos testigos oculares de la obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, de la obra que Dios ha hecho en tu vida, de los cambios que Dios ha hecho en tu vida, de la manera como ha cambiado tu manera de pensar, de la manera como ha cambiado tu manera de darte por amor a Dios primeramente y después a tus hermanos, a la iglesia. Esa sí es algo de lo que tú puedes hablar y decir, yo soy testigo de que Dios tiene poder para poder cambiar vidas, porque lo ha hecho conmigo. Cualquiera de nosotros nos podemos parar a decir esto. No somos perfectos, todavía no estamos al 100 y ni estaremos al 100 aún en esta vida, pero estamos intentándolo, estamos tratando de que ese poder, ese Espíritu Santo que mora en nosotros, termine la obra que Cristo empezó. Entonces podremos decir, yo puedo ser testigo de decir que, y referirme a algunos de ustedes, de los cambios y la transformación de Dios en la vida de ustedes. Algunos de ustedes podrían pasar a dar testimonio y decir, miren, yo era esto, pero ahora soy un hijo de Dios. Ahora soy alguien donde mora Dios mismo, donde su Espíritu Santo mora en mí y donde Dios me muestra su amor y revela la cantidad de amor que tiene para mí y para los que somos sus hijos. Nosotros podemos ser testigos. Y entonces el panorama que en Hechos vemos es que estos testigos que van a ser, que son encomendados, que habían sido encomendados a esperar la promesa, para que recibieran el poder, para poder llevar a cabo su gran comisión, no solamente en Jerusalén, sino también en Judea. Y todo empieza en una ciudad donde ellos podrían pensar, ¿y por qué en Jerusalén? Si ahí fue donde Cristo fue crucificado, donde Cristo fue martirizado, ¿por qué tenemos que empezar ahí? Porque la confianza puede empezar en cualquier lugar donde Cristo te lleve para que empieces a ver que tú estás seguro en Dios, que Dios se hará cargo de ti, no importa el lugar donde estemos siendo testigos de Cristo. No importa si en tu colonia, no importa si en tu familia, no importa si con tus parientes o con tus amigos, tú eres el único rarito que es un hijo de Dios. Tú tienes el poder de Dios para poder ser cuidado, para poder ser, para que pueda ser revelado algo a ti de cosas que tengas que hablar en el momento que tengas que hablar de Dios y de Cristo. Y esto cambia toda la perspectiva. Esto fue lo que pasó con los discípulos. Su encomienda era Jerusalén y después la provincia como un estado completo para poder compartir el Evangelio, y después en Samaria ir con sus enemigos, aquellos con los que eran como odiados y no se veían bien y siempre habría como roces, ¿no? Pero después de eso también podían ir confiados en que Dios los llevaría a los confines de la tierra. ¿Cómo lo haría Dios? Nunca se los dijo, pero les dijo que lo tenían que hacer. Y en Hechos encontraremos la manera como Dios continuó su obra, en la manera como Él lo hizo, de manera soberana, aprovechando los pecados o las situaciones adversas en la vida de todos ellos para que su evangelio fuera llevado hasta los fines de la tierra. Hoy en día todavía estamos en esta parte.
llevando el Evangelio hasta los confines de la tierra. Todavía no ha terminado. Ellos no acabaron. Y nos daremos cuenta con hechos que faltó mucho lugar donde sembrar la semilla, donde predicar el Evangelio. Y creo que esta es la parte, ¿no? Y yo creo que el reto para todos nosotros y la aplicación para nuestra vida es el día de hoy cómo poder ser un testigo de Cristo. Y la verdad que la única manera en la que tú y yo podemos hacerlo es con nuestra vida, con el testimonio de nuestra vida, en la manera como vivimos, en la manera como actuamos, en la manera como en el día a día, en la escuela, en el trabajo, en el negocio, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, en la manera como hacemos las cosas, en la manera como los vecinos se dan cuenta, en la manera como tú y yo hacemos, decimos, cada minuto de nuestra vida, en la manera como conseguimos las cosas, en la manera como ganamos dinero, en la manera como llevamos la provisión a la casa, en la manera como estamos contentos y satisfechos con lo poco o con lo mucho que tenemos de parte de Dios. Entonces realmente podemos ser testigos, sí, de conocer a Cristo, de que hemos sido alcanzados por Cristo, que hemos sido salvos por Cristo, pero el testimonio más fuerte es lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y esto es lo que tendríamos que presentar. Cada amigo tuyo, cada amiga tuya, cada familiar tuyo que es uno creyente, tú y yo deberíamos demostrarnos como testigos verdaderos del Cristo del que predicamos, del Cristo en el que creemos. Y esto cuesta trabajo, esa es la verdad. No es fácil ser un testigo. Alguien que hable con la verdad, alguien que camine en la verdad y alguien que proclame la verdad. No es fácil. Y creo que esta es la labor que tenemos nosotros. La gran ventaja de nosotros es que nosotros tenemos el Espíritu Santo desde que venimos a Cristo. Desde que confesamos a Cristo, todo creyente tiene a Cristo en su vida. No hay que esperar un momento, no hay que esperar unos días. Desde el día que Dios te regeneró, desde el día que Dios cambió tu corazón, te dio fe para creer en Él, el Espíritu Santo mora en ti. Entonces, tú y yo tendríamos que mostrar evidencias de esto en nosotros. Sí, Dios se está transformando, Dios está cambiando, no estamos al 100, pero debería de ser un caminar poco a poco en que nosotros, en que tú te des cuenta de lo que pasa en mi vida, de que yo me dé cuenta de lo que sucede en tu vida y de que juntos nos demos cuenta de la obra que continúa en nosotros por el poder del Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Y al final del texto dice que ellos se quedaron viendo a Cristo que era llevado al cielo. No es que Cristo se fue y que Él dijo ya me voy, sino que Dios lo llevó, lo levantó a su trono y que ellos se quedaron viendo y diciendo, no sé qué pensarían, pero se quedaron viendo hasta que una nube lo ocultó y 2 ángeles se acercaron y les dijeron, este que están viendo que se va a regresar de la misma manera. Y esto es lo que dice Daniel, que Él regresará en una nube y que regresará ya no como vino la primera vez, sino que regresará como se fue, como Señor y autoridad, donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Dios. ¿Será tarde para algunos? Seguro que sí. Espero que para ti y para mí no sea tarde, que tú y yo no estemos viviendo engañados de creer en algo que realmente no ha sido evidente en nuestras vidas, sino que realmente seamos unos testigos, buenos representantes de Cristo aquí en la tierra todavía. Pónganse en pie, vamos a orar. Y vamos a pedirle, tal vez tú puedes pensar que no has sido el mejor testigo de Cristo en tu vida. Tal vez yo no he sido el mejor testigo de Cristo en mi vida. Pero es un buen momento para recapacitar.
Si tú eres alguien que eres un no creyente, la fe te puede llevar a ser un testigo de Cristo. La fe en Cristo y su obra te puede llevar a ser un testigo. Y Dios dará, así como lo ha hecho como los que decimos y confesamos que hemos creído, Dios dará a aquel que crea el Espíritu Santo en ese momento. Entonces, si tú no has sido un buen testigo o no has tomado la decisión de ser un testigo, tal vez hoy es el buen momento. Y que se lo digas a Dios y que empieces a ser alguien que tome pasos hacia esa parte. Para que cuando tú y yo proclamemos de Cristo, sea respaldado por la manera en que tú y yo vivimos y actuamos. Padre, en esta mañana queremos darte gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo que tú enviaste y que has enviado a nosotros también, Dios, y que gracias por cumplir tu promesa, porque sin ellas podría ser muy, muy difícil y no podríamos, Dios, tener el poder que solamente tú das por la presencia del Espíritu en nosotros. Te damos gracias, Dios, por tu reino y gracias porque nos has hecho partícipes de tu reino. Queremos ser personas, Dios, que vivan de acuerdo a las reglas de tu reino. Queremos, Dios, caminar, Dios, dentro de los límites de tu reino. Queremos disfrutar de tu reino. Queremos disfrutar de nuestra comunión contigo, Dios. Para aquellos que todavía no saben de qué hablamos, Dios, oramos para que tú les des fe, Dios, para creer. Que ellos puedan arrepentirse, que ellos puedan saber la necesidad tan fuerte que tienen de ti, Dios, de tener un Dios, de tener un Salvador, Dios, que les ama, Dios, y que quiere, Dios, tener una comunión y una relación estrecha con cada uno de ellos, Dios, así como con nosotros. Solo te pedimos, Dios, que cada vez, Dios, que estudiemos tu palabra, tú nos sigas enseñando, Dios, qué tan grande es tu reino, qué tan grande eres tú y qué tan grande es tu Espíritu Santo, Dios, que obra en nosotros y el poder que tiene, Dios, para transformarnos. Aquí estamos, Dios, listos para continuar con tu obra, Dios, que tú continúes la obra en nosotros. Y aquí estamos dispuestos y disponibles, Dios, para hacer lo que tú quieres hacer en nosotros. En el nombre de Cristo, amén. Que Dios les bendiga. Buenos días y ahí está. Bueno, pues muchas gracias a Dios por esta enseñanza y que nos ayuda a recordar esto que algunos ya sabíamos. Le doy muchas gracias a Dios de que tú estás aquí con tu familia. Me da muchísimo gusto verte y también a los que nos ven por transmisión. Nos estamos viendo igual por el mismo canal, si no, los esperamos aquí de nuevo el próximo domingo. Rápidamente unos anuncios. Como saben, en la salida tenemos las despensas. Si tú lo necesitas, lo puedes tomar, o si conoces a alguien, toma uno y llévasela. Y pues igual estarlos animando a estar trayendo un poco de despensa, ya sea de toda la cena, o también hay unos sobres ahí para que tú deposites algo de dinero y escribas que es para la despensa. Los animo a estarse conectando entre semana. Sabemos que la iglesia no es nada más de domingos, sino que también de estarnos relacionando los unos a los otros. Y pues les animo a que se estén conectando. Los lunes son devocionales. Por ahí por el chat les estamos diciendo cuáles son los versículos y capítulos que estamos viendo en estos devocionales. Si tú todavía no estás en el grupo y quieres estar, te puedes acercar conmigo y con gusto te puedo agregar. Y pues los miércoles son de oración. Pues los animo nada más a que estemos ahí conectados todos como iglesia. Y pues muchas gracias por estar aquí. Dios los bendiga, que tengan una bonita semana. Ahí también están nuestros botes para los diezmos y las ofrendas. Sabemos que
que Dios suple cualquier necesidad y que tenemos muchísimo más de lo que tenemos. Entonces, esta parte de los diezmos es nada más como un agradecimiento a lo que Dios ya nos ha dado. Pues Dios los bendiga y están despedidos. Para salir, salimos en orden, por favor. Primero de mi lado izquierdo y así sucesivamente. Hasta luego.